fiesta de un apóstol, de San Matías, aquel apóstol que, como hemos escuchado en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, vino a ocupar el lugar que había dejado Judas, el traidor. Quizá este texto nos muestra una de las realidades que sostienen la vida de la Iglesia a lo largo de los siglos, que conocemos por el nombre de la sucesión apostólica. El primer caso de la sucesión apostólica lo vemos en Matías, en el apóstol Matías. La sucesión apostólica es lo que hace que se mantenga el testimonio de la Iglesia, el testimonio del Evangelio en medio de la Iglesia. Es decir, que los apóstoles fueron muriendo y vinieron sus sucesores, y así los sucesores de los sucesores hasta el día de hoy. De tal manera que el testimonio apostólico hace la Iglesia. Es uno de los elementos que hace, que constituye, que mantiene, que hace perseverar a la Iglesia. Por tanto, en San Matías no vemos solo aquel que sustituyó a aquel apóstol que traicionó al Señor, sino que en él vemos también el comienzo del cumplimiento de la promesa del Señor de que no nos dejaría nunca, que siempre nos daría pastores según su corazón. Por eso, al escuchar el texto también en los Hechos de los Apóstoles, cómo fue elegido Matías, es una gran lección para nosotros. ¿Dónde está el corazón del apostolado? ¿Dónde está el corazón de la misión, diríamos, en la Iglesia? Fijaros cuando Pedro se pone en medio de los apóstoles y les dice: tenemos que elegir a uno para que sustituya a Judas. Y fijaros cuáles son las condiciones: que haya estado con Jesús, que haya venido con nosotros desde que Juan bautizaba en el Jordán hasta que Jesús subió al cielo. Esa es la primera condición. La primera condición es haber estado con Jesús, haber conocido a Jesús, haber estado en la escuela del Maestro, haber sido testigo de sus signos, haber compartido su vida. Es decir, que no se puede ser apóstol sin haber vivido con Jesús. Esto nos recuerda, yo estoy seguro que a los apóstoles les recordaría cuando los primeros, Andrés, fue a decirle: Maestro, ¿dónde vives? Ellos eran discípulos de Juan, como nos dice el mismo Juan, el otro Juan en el Evangelio. Maestro, ¿dónde vives? Y las palabras de Jesús: ven y verás. Es la invitación de Jesús: ven y verás, ven conmigo, sígueme. Y precisamente para ser apóstol hay que vivir con Jesús. Si no vivimos con Jesús, difícilmente podremos hacer ninguna acción, ningún acto de apostolado que tenga profundidad y, por supuesto, que dé fruto. Y la segunda condición, que haya sido testigo de la resurrección. Fijaros qué importante el testimonio de la resurrección. Ser testigo. Testigo, queridos hermanos, sabemos, es el que ha visto, el que ha oído, el que ha vivido. Es decir, el que no habla en tercera persona, el que no repite aquello que ha escuchado. No sé si alguna vez habéis experimentado, me imagino que todos hemos experimentado, que siempre en la hora más introspectiva suena nuestro teléfono, después de sonar varias veces lo cogemos y escuchamos a aquellos que nos quieren vender un producto. Y ya habéis visto que se saben el rollo, que si los paramos ya no saben seguir, porque lo que repiten es lo que tienen que decir. Eso no es el testimonio. El testimonio no es el que repite, sino el testimonio es el que transmite lo que vive, transmite lo que hay en su corazón. Por eso, esas dos condiciones para ser discípulo: una, haber vivido con Jesús; la segunda, ser testigo de su resurrección. Pero aquí viene lo más importante. Entonces ellos se pusieron a rezar y le piden al Señor que les muestre quién ha elegido a Él. Y nos recuerda enseguida, por tanto, las palabras del Evangelio: no me habéis elegido vosotros a mí, soy yo quien os
he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. Es decir, que los apóstoles tienen la plena conciencia de que no son ellos, de que es el Señor el que elige, de que ninguno está aquí porque le guste, porque lo haya elegido, sino que es el Señor quien me ha elegido a mí, que soy el fruto de su amor. Y me parece que esto, queridos hermanos, es tan importante, es tan hermoso, tan bonito. No lo he elegido yo a Él me ha elegido a mí. Es el Señor el que elige, es el que eligió a Matías y el que nos elige a cada uno de nosotros para una misión determinada en la Iglesia. En el Evangelio que hemos escuchado, también el Señor nos da el mandamiento nuevo, el mandamiento del amor. Amaos como yo os he amado. La prueba más grande del amor es dar la vida por los amigos. Esta tarde, en esta celebración de la Eucaristía de cada tarde en la parroquia, nosotros tenemos una intención especial. Después de la misa vamos a presentar el informe sobre la libertad religiosa en el mundo que hace la asociación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Todos sabemos que en este mundo de las libertades, en muchos lugares del mundo, y no hay que irse demasiado lejos, no se respeta la libertad religiosa, que en muchos lugares del mundo se persigue a los cristianos por el hecho de ser cristianos, que en otros lugares, como dice el Papa Francisco, hay una persecución educada, que a lo mejor nos dejan que vayamos a la iglesia, pero no nos dan libertad a nuestra conciencia para decir, para actuar, para pensar, para sentir según mi fe. Hay tantas formas de persecución en el mundo, hay tantas formas de atentar contra la libertad fundamental del hombre, que es la libertad de creer. Por eso nosotros hoy, en esta Eucaristía, yo quisiera que tuviéramos muy presentes a tantas personas donde ir a misa les puede costar la vida, como en tu país, en Nigeria, donde tantas veces expresar la fe te puede costar el buen nombre, donde expresar la fe puede ser difícil. Recuerdo en el año 2011, en la JMJ de Madrid, la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, yo recuerdo, yo ya era obispo, no aquí en Getafe, que pasamos por la plaza de la Ópera en Madrid y había allí un corro grande de chicos y chicas cantando, bailando, y nos acercamos, se acercaba mucha gente y nos explicaron, son jóvenes de Irak y de Siria, y no pueden creer que puedan estar sentados en una plaza pública profesando su fe con el canto, con la oración. Esto que para nosotros, gracias a Dios, todavía podemos sacar a San Juan de Ávila a la calle y el coro, y todo, por lo menos hasta ahora, y esperemos que así sea. Hay en muchos sitios del mundo que no se puede hacer, porque no hay libertad religiosa, porque se persigue a la fe, porque se persigue la conciencia. Por eso vamos a tener en esta Eucaristía muy especialmente presentes a las iglesias hermanas nuestras que sufren la persecución, la falta de libertad religiosa y de conciencia. Que la Virgen María, nuestra Madre, nos ayude a vivir cada día nuestra fe con profundidad y a dar gracias al Señor porque se ha fijado en nosotros, porque nos ha elegido, porque nos ha consagrado, porque nos ha enviado.